Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshaynu, mitzvotav v'tzivano. Bendito eres tú, eterno, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos conservas con tus mandamientos, tus estatutos. Y nos has dado el estudiar, oh eterno, las palabras, la instrucción, en este caso sobre el tema de la salvación. Bendito seas tú, eterno, y que el Ruach HaKodesh esté siempre con nosotros, tanto para darme a entender como mi Jabrín para poder comprender. Que esta sea tu voluntad. Amén, amén y amén. Muy bien, Jabrín, vamos a estudiar, a ver cuánto nos permite Hashem estudiar. Hemos estudiado y hemos dicho que solo Hashem salva. No hay en ningún otro hay salvación. Bueno, alguien podría decir, y nuestro Don Yeshua también dice que Él es salvación. Sí, Él es salvación porque nos trajo las enseñanzas de Torah. Pero Él fue enviado por el Padre. ¿Para qué? Para que viniéramos a enseñar la Torah. Entonces, la fuente de nuestra salvación es Hashem. Y ahí Hashem usa los intermediarios. De hecho, a través de este estudio, hemos también aprendido de cómo el Sheliach de Mashiach dice que solo Hashem es el Salvador, o sea, no hay otro. La historia de la Iglesia Universal, o sea, la Iglesia Católica, en el concilio de Nicea en el año 325 fue donde se discutió si Yeshua era divino o no. Entonces, como ellos son los que han tenido el control de las escrituras, han hecho ciertas tergiversaciones en ellas y lógicamente apoyando y respaldando la teoría y la enseñanza que ellos dan. Sin embargo, si nosotros comprendemos Torah y analizamos Mishneh Mashiach, analizamos la enseñanza de Mishneh Mashiach, o sea, el mal llamado Nuevo Testamento, con la Torah, nos damos cuenta y vamos entendiendo que solo en Hashem hay salvación. Sin embargo, nuestro Rebbe Yeshua Mashiach, él fue un intermediario para que se haga cumplir la voluntad de Hashem. Nuestro Rebbe mismo lo decía, que él lo que vino a hacer es lo que el Padre le dijo que hiciera. Entonces, él viene cabalmente a cumplir su misión como intermediario en el plan redentor de Hashem. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Él es uno y de él viene todo lo que es la salvación. Es como lo fue Moshe Rabenu en Egipto, que el pueblo de Israel obtuvo de Moshe su redención. O sea, Moshe Rabenu saca al pueblo de Israel de Egipto, pero fue Moshe, les decía anteriormente, no, fue Hashem, utilizando como intermediario a Moshe. De la misma manera, Hashem es nuestro Salvador, usando intermediario a Yeshua. Por eso el Malach le dijo a Miriam y a Yosef que le pusieran por nombre Yahshua, que quiere decir Yahweh es salvación, o sea, Hashem salva. Sí, eso quiere decir. O sea, ahí prácticamente en el nombre de él está plasmada la voluntad de Hashem y el criterio para poder entender Yahshua, Yahweh es el que salva. ¿Sí? Entonces, Yahshua, nuestro Mashiach, solo fue un intermediario, ¿sí? Que por medio de él encontramos nuestra redención. Pero Hashem es el que nos envía la salvación. Tanto Moshe Rabenu como Yeshua Mashiach fueron intermediarios, ¿sí? De hecho, en una oportunidad Moshe dijo, y vendrá alguien igual que yo, a él deben de oír. Y eso lo dijo Moshe Rabenu, ¿sí? Entonces la salvación, claro está, viene de Hashem. Y el intermediario es Yeshua, nuestro Mashiach. Y como les decía una vez más, Yeshua significa Yahweh es el que salva, o sea, Hashem salva. Esto ya lo hemos estudiado, que solo Hashem salva. Por eso en el libro de Judá les decía yo, en el capítulo 1, verso 25, o sea, Judas, cuando expresamos que Yeshua es nuestro Salvador, es la misma connotación con Moshe, que Moshe es nuestro Salvador. Pues por medio de él Hashem nos dio la salvación por medio de ellos.
pero la salvación viene de Hashem. Esto lo dijo Judas 1:25. También lo afirmó el rey David. El rey David también lo afirmó en su momento, cuando dijo, solo en Hashem haya descanso mi alma, en él viene mi salvación. ¿De quién? En Hashem, ¿sí? En Hashem. Y lógicamente cuando Hashem salvaba a David Hamelech de manos de sus enemigos, utilizaba a los malajim, o sea, las fuerzas espirituales superiores, para apoyar a David Hamelech en su empresa que tenía en el momento que iban a guerrear. Alguien podría objetar, como siempre en la vida, va a ser alguien no está de acuerdo. Y también, ¿verdad? No pretendo que todo el mundo esté de acuerdo conmigo. Pero al menos lo de la Kehilá, ¿verdad? Porque hay una guía que hay que seguir, ¿verdad? Yo siempre he dicho que cada discípulo tiene que seguir las enseñanzas de su rabino. Así que alguien podría objetar y decir que en ese momento no se había manifestado nuestro Rebbe Yeshua cuando David dijo que Hashem era tu salvación. Alguien podría decir, no, pero en ese tiempo no había venido Mashiach, no había venido Yeshua. Sin embargo, debemos de considerar cuál es la misión salvadora de nuestro Mashiach. ¿Cuál es la misión salvadora de nuestro Mashiach? ¿Cuál fue su función, su propósito por el cual vino él a este Olam? ¿Sí? ¿Cuál es esa acción salvadora de nuestro Mashiach? Aquí para entender esto, aquí también hay mucho que enseñar porque Mashiach quiere decir ungido. ¿Sí? Y por eso dicen es que él no es el Mashiach. Si él era el ungido, igual que el rey David fue ungido, Mashiach, David Hamelech era ungido también. Era Mashiach. ¿Sí? Porque Mashiach quiere decir ungido para un propósito, para una misión. Por lo tanto, él vino con un propósito especial. ¿Quién? Mashiach. ¿Quién Mashiach? Nuestro Rebbe. ¿Sí? El ungido. Vino con un propósito especial. Por eso fue ungido. Es decir, fue Mashiach. Y su propósito fue, y es venir a salvar lo que se había perdido. Eso lo dijo él en Lucas 19:10. Yo no he venido sino a salvar lo que se ha perdido. Es decir, lo que se ha perdido es algo que estuvo en tu posesión. Si alguien no estuvo en tu posesión, no puede decir que lo perdiste. O sea, para decir que tú perdiste algo, es porque tú tuviste en tu haber, por ejemplo, el sidur de oraciones, ¿verdad? O sea, yo puedo decir, lo perdí, porque lo tuve, pero si nunca lo he tenido, no puedo decir que lo perdí. Ahí es donde tenemos que comprender cuando dice que Mashiach vino a salvar lo que se había perdido. O sea, si se perdió es porque en un momento dado estuvo presente, ahí estuvo y se perdió. Pero si nunca ha estado, nunca se perdió. Como aquel dicho que habla a las personas, ¿verdad? Porque muchas personas se creen muy doctas de Biblia y quizás ni siquiera han estudiado, con todo respeto. Pero algunos dicen que ya no estamos bajo la ley, sino que ahora estamos en la gracia, dicen ellos, ¿verdad? Pero si nunca han estado bajo la ley, les decía la vez pasada, ¿cómo pueden decir que ahora no están bajo la ley si nunca lo estuvieron? ¿Sí? Entonces lo mismo aquí, ¿verdad? Si algo se perdió es porque lo tuviste antes. Porque si no lo tuviste antes, no lo pudiste haber perdido, nunca lo tuviste. Entonces, eso es lo que hay que comprender. Entonces, él vino a salvar lo que se había perdido. Entonces, tenemos que comprender que eso que se perdió era porque estaba existente antes. ¿Sí? Y eso lo dice en Lucas 19:10, dice que vino a encontrar lo que se había perdido. O sea que primero, para encontrar algo hay que perderlo. Porque no te vas a poner a buscar algo que ya tienes. O sea, no se puede poner uno a buscar, por ejemplo, a las ovejas de Judá, porque ahí estaban, no se habían perdido. Pero había un pueblo que sí se había perdido. Entonces, eso es lo que tengo que comprender y pienso que muchos no tienen esos principios. Y ahí es donde se desvía la interpretación de la Torá, de nuestra sagrada y bendita Torá. Entonces, pero, ¿qué fue lo que se perdió? ¿Y qué es lo que se debe encontrar? Porque dice que él encontró lo que se había perdido. Entonces, ¿qué fue lo que se había perdido? Si nos remontamos entonces, Cabrín y Karim, al estudio de Torá, y nos vamos cabalmente a Primera Reyes, capítulo 11 y 12,
vemos que hay una separación del reino de Israel, el reino del sur y el reino del norte. Eso lo pueden ustedes leer en capítulo 11 y 12 de Primera de Reyes. Entonces ahí está como el problema que hubo, la situación que hubo y cómo se separaron 10 tribus de la casa de Judá. Cuando Jeroboam dijo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? Y entonces se fueron 10 tribus a residir en el norte de Israel, ¿sí? Y Jerusalén se quedó en el sur. En el norte de Israel, la capital que se llamó en el reino del norte, del cual se fueron las 10 tribus, era Samaria. Por ejemplo, se le llamó los samaritanos. También se le llamó la casa de José, la casa de Efraín, el reino del norte. Y el reino del sur era la casa de Judá, la casa de David. Entonces se dividieron los reinos, eso lo sabemos, no es difícil de comprenderlo, se dividieron los reinos. Sí. Y es ahí donde empieza la historia también del propósito de la venida de Mashiach. ¿Sí? Entonces los de las 10 tribus, ellos fueron los que se perdieron, ellos fueron los que se habían perdido. Ellos fueron invadidos y llevados cautivos por el rey de Asiria. Eso lo leemos nosotros en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, del 1 al 23. Ahí vemos cómo el rey de Asiria va y conquista este reino del norte que se había separado y se los lleva cautivos. Lógicamente, ahí podemos ver cómo Hashem les envió profetas para que se volvieran en su mal camino, etcétera, etcétera. Pero estas 10 tribus se perdieron, estas 10 tribus fueron llevadas cautivas y fueron asimiladas dentro de todo el mundo. Fueron asimiladas dentro de toda la gente goy, toda la gente extranjera, toda la gente gentil. Estas 10 tribus que se perdieron porque existían antes y por eso se perdieron. Si no hubieran existido antes, nada se hubiera perdido. Y ya les expliqué que para decir que se me perdió algo, porque yo lo tuve. Si no lo he tenido, ¿cómo voy a decir se me perdió algo si nunca lo he tenido? Pero las 10 tribus, que ese conflicto que hubo en Israel, que se hicieron los dos reinos, sí, para hacer, mejor, pero se dividieron los dos reinos. Y el reino del norte, las 10 tribus fueron llevadas cautivas por el rey de Asiria. Vuelvo a repetir, capítulo 17, versos del 1 al 23 de segundo libro de Reyes. Entonces, estas 10 tribus se perdieron. Entonces Lucas dice que él viene a salvar lo que se había perdido. Eso no es difícil. Y Javerín y Karim, y no solo estamos tomando un texto, sino estamos tomando varios. Porque Romanos, cuando habla de Osea, cuando Rab Shaul habla de Osea, cuando encontramos en el libro de Éfeso, que es que nosotros, digamos, estábamos sin pactos y promesas y hace mención al pueblo de Israel, o sea, las 10 ovejas, las 10 tribus perdidas. Por lo tanto, entonces, la misión del Mashiach, el ungido, tiene razón los Javerín y Yahudí de decir que él no es el Mashiach, porque el Mashiach va a venir de nuevo a traer a Shalom mundial, pero el Mashiach que vino fue a poner guerra entre los padres y los hijos. Lógicamente. ¿Por qué? Porque la enseñanza de Mashiach estaba en contra de las actitudes negativas y además decretos rabínicos que habían expresado las autoridades de la época, que eran contrarias a que una persona se volviera a Hashem por medio de la Torá. Entonces ponían tantas trabas, voy a usar esa expresión, ponían tantas trabas para que un gentil no viniera digamos, a formar parte de la casa de Judá. Hasta el día de hoy, estas 10 tribus están perdidas, están dispersas entre la tierra, entre todos los pueblos, entre todas las naciones. Ellos son llamados las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Se desconoce su paradero y se desconoce quiénes son. ¿Sí? Sin embargo, nuestro Rebbe Yeshua dijo en su oportunidad,
En el libro de Juan 10:27, en el libro de Yohanan 10:27, dijo en su oportunidad, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mire, ¿cómo expresó? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dijo ovejas. Mencionó la palabra ovejas. Y al pueblo de Israel se le conoce como un pueblo, como las ovejas, porque las ovejas se dejan guiar por su pastor, etcétera, etcétera. Es como igual el olivo silvestre y el olivo natural. Los dos son olivos. O sea, no se injertó un libro de manzana en un libro de olivos. No, los dos son olivos. Solo que uno estaba sin fruto y el otro estaba dando fruto. Es el mismo principio. Entonces dijo nuestro rebe, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Eso lo dijo en Yohanan 10:27. Ahora, ¿qué es seguir a nuestro rebe? ¿Qué es seguirlo? Seguirlo a él es creer en él. Sí, pero cuando yo creo en él, creo en lo que él vino a enseñar. Creo en sus enseñanzas. ¿Y cuáles fueron sus enseñanzas? Que viviéramos en los mandamientos. Que viviéramos bajo la bendición de nuestra Torá, porque en la Torá están los mandamientos. Eso fue lo que él vino a enseñar. Y cuando yo digo que lo sigo, es porque sigo sus enseñanzas. Todo aquel entonces que sigue las enseñanzas de nuestro Rebbe Yeshua y vive como él vivió, o sea, según primer libro de Juan Yohanan, capítulo 2, verso 6, dice, el que permanece en él debe de andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo él? Desobedeciendo a Hashem, violentando los mandamientos. No, él anduvo guardando los mandamientos. Entonces, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, quiere decir, van a hacer también lo que yo les enseñe. Me van a imitar las ovejas a mí. ¿Y cómo lo vamos a imitar a él? Guardando los mandamientos. Por eso aquel que dice que sigue a Yahshua y no guarda los mandamientos, yo no sé entonces qué está siguiendo. Esa es una situación muy fácil de comprender, de que seguirlo a él es seguir sus enseñanzas, y sus enseñanzas son que guardemos los mandamientos de Hashem. Y el que permanece en él debe permanecer como él anduvo. ¿Cómo anduvo él? Guardando los mandamientos. ¿Cómo tenemos que andar nosotros? Guardando los mandamientos. ¿Sí? Siendo obediente a nuestro Padre como él lo fue, guardando los mandamientos. Por eso, en el libro de Hebreos 4:15 está escrito que él fue tentado en todo. Él fue tentado en todo, pero fue sin pecado. ¿Qué es pecado? Pecado es la transgresión a la ley. Pecado es la transgresión a la Torá, y él no transgredió los mandamientos que están en la ley. ¿En qué ley? En la ley de Moshe. Entonces, ¿cómo pueden expresar que él vino a quitar la ley? Veamos esto. ¿Cómo pueden expresar que él vino a quitar la ley si esta es una realidad? No podríamos andar como él anduvo, guardando los mandamientos, sin quitamos la ley, porque la ley está en los mandamientos. Por lo tanto, la enseñanza es una falacia. Los que dicen ellos, los que dicen las otras gentes, es una mentira. Sí, es una mentira, porque si dicen que él vino a quitar la ley, es una mentira. Es una lashon hará de nuestros rebes. Pero nuestros jaberíes judíos no lo aceptan, porque ¿cómo vino a quitar la Torah? Si la Torah es la base de la espiritualidad, la base del ascenso espiritual, la base de mostrarnos el camino que nos lleva a Hashem. Y si la quitamos, nos quedamos sin nada. Entonces nuestro camino dirá, es Yahshua nuestro camino. ¿Pero qué camino? ¿Cómo lo van a seguir? Si lo tienen que imitar a él, tienen que andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo él? Guardando los mandamientos. ¿Sí? Entonces él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Por lo tanto, Jabrín y Yecarín, las ovejas perdidas de la casa de Israel son las ovejas de que él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me dice. ¿A quién se refiere? A las 10 tribus de la casa de Israel. Son las 10 tribus que fueron llevadas cautivas a Siria y que están esparcidas en todo el mundo y que no se sabe quiénes son
¿Y dónde están? Pero ¿cómo vienen y regresan? Al escuchar la voz de las enseñanzas de nuestro Rebbe Yeshua, vuelven a Hashem a guardar los mandamientos. Y ellos son parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel. No es difícil de comprender. Entonces, al escuchar la voz de nuestro Rebbe, es escuchar sus enseñanzas y vivir en ellas, que se resume, guardar los mandamientos. Entonces vienen las ovejas perdidas, regresan, estamos regresando entonces. Y eso es lo que tienen que comprender nuestros Javerín Yahudín, que Mashiach no es para ellos, por eso yo no sé por qué muchos dicen Mashiach, que hay que el judío se convierta a Yahshua. No, sí. Él viene por las ovejas perdidas de la casa de Israel, los que nos perdimos. Yehudá nunca se perdió. Bueno, sí, yo sé lo que usted me va a decir. Yo sé lo que va a decir, ¿verdad? Que Yeshua viene a corregir las enseñanzas de ellos, ¿verdad? Porque en aquel tiempo había mucho, como hasta el día de hoy, mucha corrupción. Había, pues todo estaba mal en Israel con relación a la Torá. Los dirigentes eran diferentes a la Torá, los kohanim eran diferentes a como decía la Torá, etcétera, etcétera. Sí, él también viene a enseñar las cosas negativas que estaba viendo en ese momento. Pero su misión, su propósito es para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, si nuestro rabino sabe que él es nuestro rabino, ¿sí? que él es el que nos viene a enseñar para expresar la Torá, que no está en contra del pueblo de Israel, que no escogió un nuevo pueblo, que él no vino a formar un nuevo pueblo, ajeno a Judá, no, es para entrar, que nosotros volvamos a la Torá, porque somos las ovejas perdidas, somos Efraín, somos de la casa de Yosef. Si eso lo comprende el judaísmo, que nosotros también tenemos nuestro Rebbe, como ellos tienen su Rebbe. Nosotros tenemos nuestro Rebbe que nos trajo las enseñanzas. Lamentablemente solo 27 cartas nos han dejado, porque son 13,000 escritos, dijo Joshua. Pero esas 27 cartas, al menos ahí está la enseñanza de nuestro Rebbe, para que nosotros volvamos a Hashem. Y por eso tenemos que también aprender el Javerín Yahudí, porque es escasa la enseñanza que nos dejaron con las 27 cartas. Pero eso también está profetizado por nuestro Rebbe cuando dijo, la salvación viene de los judíos. Ahí está fácil. Pero no venimos nosotros al pueblo para quitar a nuestro Javerín Yahudí y colocarnos nosotros, no, sino para hacernos parte de la casa de Israel, la casa de Judá, juntarnos como un solo pueblo. Como está escrito, y haré de los dos pueblos un solo pueblo. Un solo regidor habrá. Por lo tanto, Javerín Yekarim, si nuestro Rebbe viene a salvar lo que se había perdido, indudablemente son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es la casa de Efraín, es la casa de Yosef. Las ovejas que regresan por el mensaje de la Besorá, por el mensaje de la buena noticia, el mensaje de la redención de la casa de José, la casa de Efraín, para la redención del reino del norte, para que se cumpla la profecía que está escrita en los profetas. Y haré un nuevo pacto, con la casa de Judá y con la casa de Israel. Y ya no serán dos, sino que serán uno solo. Y habrá solamente un rey para ellos, un legislador para ellos. Baruch Hashem. Ya estamos llegando a ese tiempo. La casa de Israel ya está regresando. Yo sé que dentro del concepto de los que están regresando a guardar la Torá, hay muchas ponencias con relación en la Torá es la misma, pero muchas ponencias, porque como dijo nuestro rey, van a venir unos heridos, mancos, ciegos, sordos, pero van a regresar. Baruch Hashem. Shalom Alejem, Javerín Yekarim, Shalom Alejem. Espero que también este otro texto que hemos analizado haya sido de bendición y de comprensión. Shalom Alejem. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kiddush shemo v'tzivano. Bendito eres tú, eterno, que nos has dado a los sheliachim verdaderos, a los sheliachim de verdad, para enseñarnos nuestra Torah. Amén, amén, amén.